Sean bienvenidos una vez más a este espacio. Gracias por acompañarme en estos minutos. Mi nombre es Regulo Suárez. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema titulado Lo que cuesta seguir a Jesús. Y para desarrollar este tema vamos a leer lo que dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 verso 24, que dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El propósito específico de este sermón es ayudarnos a ser conscientes del precio a pagar por ser discípulos de Jesús. En uno de los libros de evangelismo, que lamentablemente no recuerdo el autor o la autora, decía de que muchas veces nosotros prometemos cosas a las personas que Dios no promete. Por ejemplo, para que cuando nosotros evangelizamos y con la intención de que las personas acepten a Jesús, muchas veces les decimos de que si ellos aceptan a Jesús, sus problemas familiares se van a solucionar, sus problemas matrimoniales se van a solucionar, sus problemas financieros se van a solucionar, su salud va a ser restaurada, y cosas como esas son las que muchas veces prometemos con tal de que las personas acepten a Cristo, y es algo contrario que la Biblia, a lo que la Biblia nos enseña. Por esa razón es necesario que veamos lo que la Biblia en sí nos promete, lo que la Biblia dice, si nosotros aceptamos seguir a Jesús. En base a eso, a continuación, veremos por medio de estos pasajes lo que la Biblia nos promete o lo que Jesús dijo que nos puede suceder si nosotros y lo que es necesario pagar si nosotros queremos ser verdaderamente sus discípulos. Como primer punto de este sermón tenemos: estar dispuestos a tomar la cruz significa dar la vida. Eso lo podemos ver también en el Evangelio según San Lucas capítulo 14 verso 17. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es lo que dice en el Evangelio según San Lucas. Pero ¿qué significa esto de tomar la cruz? ¿O en qué estaban pensando? ¿Qué tenían en mente los discípulos al escuchar las palabras de Jesús? En los versos 21 en adelante, Jesús menciona y dice de que era necesario ir a Jerusalén y pues ser juzgado, ser sentenciado y todo lo que él tenía que pasar para llegar, todos los padecimientos que él tenía que sufrir hasta la muerte hasta su muerte en la cruz. En base a eso, el apóstol Pedro dice de que cómo era posible que le sucediera eso, que no dejara o no podían permitir que eso le aconteciera. Y en base a eso también es que Jesús dice esto de que era necesario. Entonces, si era necesario también que Él sufriera, que Él padeciera, entonces nosotros, si queremos ser verdaderamente sus discípulos, debemos estar dispuestos a tomar esa cruz. Y cuando los discípulos, según algunos artículos que estuve leyendo, cuando sus discípulos escuchaban estas palabras de Jesús, al decir que era necesario que tomaran su cruz, ellos lógicamente lo que tenían en mente era lo que veían en ese momento. Por ejemplo, vemos el caso, como mencionaba, de Jesús, que era necesario padecer. Entonces, lo que ellos miraban era la muerte literal de la crucifixión. Lo vemos como en el caso de Jesús, como mencionaba, de que Jesús literalmente, como sabemos, él cargó su propia cruz hasta llegar al Calvario. Entonces, cuando los discípulos escuchaban estas palabras, ellos entendían eso, que literalmente era, digamos, estar dispuestos a dar su vida por Jesús, estar dispuestos a morir por Jesús, que fue lo que al final muchos de los discípulos hicieron. Incluso también, pues el apóstol Pablo dio su vida también, a causa del evangelio, y él decía de que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, ellos literalmente lo que tenían en mente era eso, de que al tomar su cruz significa estar dispuestos a morir por el evangelio, estar dispuestos a morir por su fe, estar dispuestos a dar su vida por Jesús. Y como decía, eso lo vemos a través de la Biblia, a través de la vida de los mismos apóstoles. Como segundo punto de este sermón tenemos: estar dispuestos a negarse a sí mismos significa
¿Qué significa estar dispuesto a estar dispuestos a negarse a uno mismo? Vamos a leer lo que dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces significa negarse a uno mismo, es no vivir para nosotros, es rechazar, digamos, de alguna manera, lo que nosotros queremos, significa lo que es estar, significa hacer la voluntad de Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, con la vida también del apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es, eh, Negarse a sí mismo es morir también a uno mismo. Por ejemplo, vemos también lo que dice en Filipenses capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mismo Jesús dijo también de que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Entonces, negarse a uno mismo significa morir a nuestros deseos, como dice la Biblia, morir a nuestra carne y vivir para Cristo, vivir para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa negarse a uno mismo. El apóstol Pablo también en otras ocasiones él decía de que él era esclavo del Señor, o él se consideraba como un esclavo de Cristo. O sea que él vivía solamente para hacer la voluntad de Dios y no para hacer su propia voluntad, sino que él había muerto para sí, para él mismo, y vivía solamente para hacer la voluntad de Cristo, de aquel que lo llamó, de aquel que dio su vida por él. Al igual que ellos, que el apóstol Pablo vivía para Cristo, es lo que nosotros, si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que negarnos también a nosotros mismos, a hacer nuestra voluntad, a agradarnos a nosotros mismos, a vivir para agradarnos a nosotros mismos y empezar a vivir para agradar a Dios, empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que significa negarse a uno mismo. Como tercer punto y último de este mensaje tenemos, estar dispuesto a seguir a Jesús significa dejarlo todo. Esto también es importante y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Elías. Cuando Elías llama a Eliseo, dice de que lo encuentra arando pues en su tierra, en su terreno con su yunta de bueyes. Y dice que al pasar Eliseo al lado de Elías, este le tira o le avienta su manto. Y al hacer esto, Eliseo entiende que lo estaba llamando para que lo siguiera, para que fuera, digamos, su discípulo. Y lo que hace, dice Eliseo, en ese momento, dice que le pide permiso o que le permita despedirse de sus padres. Si usted gusta leer esta historia, este pasaje se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21, y puede ver los detalles y cómo Eliseo se despide de sus padres. Dice de que mata a sus bueyes, hace un sacrificio, y después de eso pues él sigue a Elías. Lo que vemos ahí es de que él deja todo lo que él estaba haciendo, deja su trabajo, digamos, deja sus posesiones, deja su familia para seguir a Elías. Lo vemos también, por ejemplo, cuando Jesús llama a Mateo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9, dice, cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Solamente lo que Jesús le dijo a Mateo, le dijo, sígueme. En ese momento, Mateo también, pues deja su trabajo, deja todo lo que él estaba haciendo y comienza a seguir a Jesús. Y eso lo vemos también con el resto de los
de los discípulos. En el caso del apóstol Pablo, de igual manera, cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, le dice, ¿qué quieres que haga? Entonces Jesús le da pues las instrucciones, lo que tiene que hacer, y desde ese momento él comienza a seguir a Jesús. Entonces vemos que seguir a Jesús significa dejarlo todo lo que uno está haciendo y ponernos en marcha, empezar a seguir sus instrucciones. En conclusión y para terminar, debemos recordar que lo que cuesta seguir a Jesús, para eso tenemos, si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, tenemos que tener en mente que hay que pagar un precio, estar dispuestos a tomar la cruz, que significa dar la vida, a estar dispuestos a exponer nuestra vida por la causa del Evangelio, estar dispuestos también a negarse a uno mismo, que significa morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos, morir a lo que nosotros queremos y vivir para hacer la voluntad de Cristo, hacer la voluntad de Dios, de aquel que nos llamó, de aquel que nos compró, como dijo el apóstol Pablo. Y estar dispuestos también seguir lo que significa estar dispuestos a dejarlo todo, a no volver atrás, a no poner pretextos, sino que en sí dejarlo todo y ponernos en marcha, en caminos, y seguir los caminos de Jesús, seguir los pasos de Jesús. Como decía, ser conscientes de que tenemos que pagar un precio. Hago la invitación, si usted está dispuesto a pagar ese precio, si usted quiere aceptar ese llamado de Jesús, pues lo puede hacer en este momento haciendo una oración en su lugar, en el lugar donde usted se encuentre, y para aceptar el regalo, para aceptar el llamado que Dios tiene para cada uno.